Hola niños, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Quería agradecerles por los videos y los dibujos que nos enviaron. Muchas gracias por tomarse el tiempo y por enviarlos. Hoy vamos a continuar con la historia en este proyecto de ¿Cuál es tu cuento? Ya les hemos venido contando pues cuál fue nuestra historia desde que salimos de Colombia hasta que llegamos aquí a Australia y pudimos empezar a trabajar en nuestras carreras después de mucho tiempo de haber estudiado inglés. Entonces pudimos empezar a estudiar nuestras carreras. Les contamos también en el último video que ya el gobierno australiano nos había otorgado la residencia permanente. Entonces con esta residencia ya podemos vivir acá indefinidamente en Australia y disfrutar de los beneficios que nos ofrece el gobierno. Uno de esos beneficios es el estudio gratuito. Hay muchas carreras que el gobierno ofrece y que uno puede tomar gratuitamente. En este momento me encuentro estudiando una carrera que se llama ciberseguridad y es una carrera que dura 2 años. Ya llevo un año estudiando y este es uno de los beneficios que nos ofrece Australia. Pero hoy quería contarles un poco acerca de la historia de Australia. Precisamente cuando llegamos aquí nos sorprendió mucho y nos impactó bastante ver gente de todo el mundo aquí en Australia. Diferentes lenguas, diferentes culturas. Vimos gente de China, de Europa, de América, de Norteamérica, de Suramérica. La colonia latinoamericana era muy pequeña, pero ha ido creciendo en los últimos años. Mucha gente de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Venezuela, Argentina, de Brasil han venido, se han venido para Australia, y entonces la comunidad latina ha estado creciendo muchísimo. Nos impactó muchísimo ver gente de todo el mundo, gente de diferentes culturas, gente que hablaba diferentes idiomas. Y hoy quería precisamente hablarles un poquito de la historia de Australia y cómo fue que Australia se empezó a poblar. Entonces voy a empezar por decirles que Australia es una cultura relativamente nueva. Lleva más o menos 200 años desde que fue colonizada por el Reino Unido. Ellos fueron los primeros que llegaron a Australia, pero cuando ellos llegaron en el 1788, llegaron al sur de Australia, fundaron una ciudad que se llama Sydney, es muy famosa. Cuando ellos fundaron Sydney, cuando llegaron aquí a Australia, encontraron gente viviendo en Australia. Ya habían comunidades de personas viviendo acá, aborígenes, eran personas que llevaban mucho tiempo en Australia y posiblemente estos nativos venían de India, que queda arriba de Australia, o de Indonesia. Al parecer estas dos culturas llegaron a Australia muchísimo antes que el Imperio Británico. Entonces, cuando llegaron estos barcos de Reino Unido, empezaron a fundar ciudades. La primera, como les digo, fue Sydney. Eso fue en el 1788. Luego llegaron más embarcaciones hacia el año 1800, al 1836. Empezaron a llegar más embarcaciones y empezaron a explorar toda la costa de Australia. Y empezaron a fundar más ciudades como Melbourne, Hobart, Brisbane y otras ciudades más pequeñas que también se encuentran en la costa sureste de Australia. Recordemos que toda la gente que llegó a fundar estas ciudades era del Reino Unido, pero entonces en 1850 empezaba a llegar gente de otras partes del mundo. Empezaba a llegar gente de Estados Unidos, gente de Europa, gente de China, y empezaron a explorar toda la tierra de Australia. Aquí en Australia encontraron oro y eso fue una locura. Se llamó como la fiebre del oro. Todo el mundo empezó a viajar a Australia para explotar y hacer minas y explotar el oro y sacar toda esa riqueza.
Cuando eso pasó, mucha gente, como les digo, de Estados Unidos, de China y de Europa, empezaron a tener asentamientos acá en distintas ciudades en Australia y empezaron a tener problemas con los colonos británicos que ya estaban acá, porque para esa época ya había empezado a haber corrupción y el trato no era muy bueno. Entonces estos dos grupos empezaron a enfrentarse. En este momento, eh, varias culturas empezaron ya a poblar Australia y empezaron a independizarse de la colonia británica. Así fue que Australia empezó a tener gente de diferentes nacionalidades que se unieron y empezaron a formar una cultura y un pueblo, que es el pueblo australiano, la cultura australiana. Entonces, en los próximos videos voy a explicarles qué pasó después de que toda esta gente que vino a explotar el oro y que estuvieron en desacuerdo con las personas del Reino Unido, cómo fue que empezaron ellos a unirse y a formar lo que hoy conocemos como Australia. Bueno, hoy quería contarles esta pequeña historia de cómo fue que llegaron los primeros asentamientos aquí a Australia y, y cómo fue que Australia se empezó a convertir en un país multicultural, donde siempre hay cabida para gente de todo el mundo. Bueno muchachos, cuídense mucho, espero que este video les sirva y esperamos verlos pronto. Cuídense mucho, cuiden de sus familiares y que tengan una muy buena semana y estudien bastante. Bueno, les mandamos un abrazo desde aquí a Australia y hasta luego.